Cuando hablamos de traición, hay un nombre que resuena como sinónimo: Judas Iscariote. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Fue solo un codicioso o una pieza necesaria en un plan divino? Pero antes de nada, te doy la bienvenida a mi canal, Más allá del pensamiento. Aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos las preguntas correctas. En este video vamos a profundizar en la vida de Judas Iscariote, su origen, su relación con Jesús, el motivo de la traición. ¿Y qué podemos aprender de su historia hoy? Quédate hasta el final, porque descubrirás teorías y detalles que la mayoría de personas no conocen sobre uno de los personajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. ¿Quién fue Judas Iscariote? Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su apellido, Iscariote, probablemente proviene del hebreo Ish Keriot, que significa hombre de Keriot, una ciudad de Judea. Esto lo hace el único discípulo no galileo. Como apóstol, Judas estaba a cargo de la bolsa del grupo, es decir, el tesorero. El Evangelio de Juan dice que era ladrón y robaba de la bolsa. Juan 12:6, lo que sugiere que había corrupción desde mucho antes del acto de traición. Pero ¿cómo un hombre tan cercano a Jesús llegó a convertirse en el traidor más famoso de la historia? La relación entre Judas y Jesús. Judas no era un enemigo externo, era parte del círculo íntimo, testigo de milagros como la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, la caminata sobre el agua. Incluso participó en la última cena, donde Jesús lavó los pies de todos, incluido Judas. Aquí empieza el drama. Jesús sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Juan 13:21, y lo dijo claramente. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, activa la campanilla y déjame un like. Pero, ¿por qué Jesús lo eligió entonces? ¿Fue una elección divina para cumplir una profecía? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Esta es una de las preguntas más debatidas por teólogos. Aquí exploramos 3 teorías. Por codicia. Los evangelios relatan que Judas aceptó 30 piezas de plata de los fariseos por entregar a Jesús. Mateo 26:15. Eso equivale al precio de un esclavo en esa época. ¿Era Judas simplemente un traidor motivado por el dinero? Por desilusión. Algunos estudiosos creen que Judas esperaba un Mesías político que derrocara a Roma. Al ver que Jesús predicaba amor, paz y sacrificio, se sintió traicionado por el propio Jesús. Para forzar a Jesús a actuar. Una teoría más polémica. Judas quería provocar a Jesús para que se rebelara con poder. Creía que si lo entregaba, Jesús se defendería milagrosamente. Pero cuando eso no pasó, Judas entró en desesperación. La traición, el beso y el arresto. En el huerto de Getsemaní, Judas se acercó a Jesús con un beso, la señal acordada para identificarlo. Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. Aquí no hay odio, sino tristeza. El acto fue rápido. Los soldados arrestan a Jesús y se lo llevan. Todo por 30 monedas. Pero el costo moral y espiritual fue infinitamente más alto. El remordimiento y su muerte. Poco después, Judas se dio cuenta de lo que había hecho. Mateo 27:3 dice que se arrepintió y devolvió las monedas. Pero los sacerdotes no las aceptaron. Judas entonces las arrojó al templo y se ahorcó. En Hechos 1:18 hay una versión distinta. Dice que cayó de cabeza y se reventó el vientre. Esto ha generado debate. ¿2 relatos de la misma muerte? ¿Un suicidio y una consecuencia física? ¿Una interpretación simbólica? La mayoría de los cristianos ve esto como un acto de remordimiento, pero no de redención. Judas se arrepintió, pero no buscó perdón como lo hizo Pedro después de negar a Jesús. ¿Fue necesaria su traición? Muchos se preguntan, si Judas no hubiera traicionado a Jesús, ¿habría ocurrido la crucifixión? Según las profecías, sí, alguien debía entregarlo para cumplir el plan de redención. Jesús mismo dice,
El Hijo del Hombre se va, según está escrito, pero ay de aquel por quien es entregado. Mateo 26, 24. Aquí entra una paradoja profunda. ¿Judas fue una herramienta del destino o responsable de su propia decisión? En el Evangelio de Juan 6:70, Jesús lo llama diablo mucho antes de la traición, pero eso no significa que Dios lo haya condenado sin opción. Significa que conocía el corazón de Judas. Lo que podemos aprender hoy. La historia de Judas no es solo para juzgar, es para reflexionar. Podemos estar cerca de la fe, de la Iglesia, de Jesús mismo, y aún así alejados en el corazón. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, pero no lo conoció de verdad. Su ambición, miedo o confusión lo vencieron. En contraste, Pedro también traicionó a Jesús, pero su arrepentimiento lo llevó a buscar perdón, no a la desesperación. La diferencia entre la condena y la restauración no es el error que cometemos, sino a quien acudimos después de fallar. Judas Iscariote es una figura trágica, compleja y humana. Nos recuerda que no basta con caminar con Jesús, hay que seguirlo de corazón. No importa si has fallado, si te has alejado, si sientes culpa. Lo importante es que vuelvas. Judas no lo hizo, pero tú aún puedes hacerlo. La misericordia de Dios siempre es más grande que nuestro error. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas de Judas? ¿Fue solo un traidor o una pieza necesaria del plan divino? Suscríbete para más reflexiones profundas, historias bíblicas y mensajes que tocan el alma.